El frito acaba con... No acaba con todo. O sea, acaba con cierta parte, pero no acaba con No todo. acaba con No todo, o sea, acaba con todo. desmentió ese mito de que porque está frito... Pues, o sea, sí puede ayudar muchísimo porque yo creo que muchos no nos hemos enfermado cuando vamos a la costa porque comemos pescado frito, Sí, sí. ¿cierto? Después de que lo friten, se contamine con Con otra. Eso se llama contaminación cruzada. Cuando hay una carga muy alta, si no lo dejaron suficiente tiempo de fritura, puede que no maten el microorganismo. A mí me han preguntado, ¿y entonces qué puedo comer? Sí, Me estás no, diciendo que pues, frutas y verduras no, que porque están llenas de pesticidas. Me estás diciendo que las carnes no, que porque pueden traer salmonella, listeria y demás microorganismos y me puedo enfermar. Me estás diciendo que todos los alimentos que vienen empaquetados no, que porque son altos en grasas, en sodios, en etcétera, etcétera. sí. Entonces eso que también me va a hacer daño y que me puede generar muchas cosas. Entonces, ¿qué como? La arepa quemada. Esa también me iba a preguntar, sí, porque uno tiene la parrillita, ¿sí me entiende? Y se Y le llega quema y se y vuelve hace- negra. Y sí, esa es la práctica. Llego yo y pa, 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 pa. Resulta que todos esos humos generan un tóxico en el cuerpo y eso se acumula y te puede generar cáncer más adelante. Y una de Oh. las cosas que vigilan en Vima es que si tú utilizas humos, entonces ellos realizan unos análisis para ver si queda ese tóxico en el Uy, alimento. uy, María, no me voy a volver a comer una arepa quemada. Muchachos, soy Sara Zuluaga y hoy en Hablando de Todo y de Nada tenemos una gran invitada, es una amiga de la infancia. Ella es María Alejandra García y es microbióloga, especialista en alimentos y nutrición y con magíster en inocuidad de los alimentos. Entonces ahí ya les hice una pequeña introducción más o menos de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar todo lo que es los microorganismos en los alimentos y todo eso, y en qué consiste, cómo se manejan, y todo eso es lo que nos consumimos. Listo, entonces les presento a María Alejandra. ¿Qué tal, mago? Hola, qué alegría, bueno, estar aquí. Hablar un poquito, para que este podcast reencuentra amigos de Sí, muchos años, porque es amiga pues de Cartago, es amiga de mi prima, llevamos de conocidos, ¿no? Toda la vida. toda la vida casi, sí. Toda la vida, imagínate. Yo creo que yo aprendí a bailar con ella, ¿no? No mentiras, no mentiras. Bueno, María, ¿qué te llevó a estudiar microbiología? No, eso es una historia, porque yo era de las empeliculadas que quería estudiar medicina. Sí. Sí, o sea, yo estaba súper empeliculada, me presenté yo creo que a todas las universidades públicas del eje cafetero y no pasé, pues como que no, o sea, entonces yo llegué como que en un momento y dije, venga, no, pues de verdad, esto no es lo mío, o sea, si Si algo no voy está a pasando pasar. aquí, esto no es lo mío, y fue muy raro porque yo era de las más empeliculadas yo creo que las del colegio, Sí, de sí. que tenía que ir a estudiar y mis papás pues como, ay, tenés que estudiar y todo eso, y entonces justo no pasó y una de mis mejores amigas, Estefanía, tenía una situación pues en su familia, los papás se separaron, ella tuvo que dejar la universidad y en ese momento yo pude estar con ella, como en ese momento entre, mientras pasaba la universidad, mientras saber qué hacía, Sí, sí. entonces como que estuvimos y como que pude acompañarla en ese tiempo, fue muy raro, pero pues bueno, pasó. Y ya de ahí entonces empecé a mirar como otras opciones. Entonces yo dije, a mí me gusta mucho la química, la biología, era muy buena en eso y yo, bueno, no tiene que ser medicina, pueden ser otras opciones y entonces me presenté como a tres universidades a la vez. Sí, sí. La Tecnológica de Pereira a Química Industrial, a la del Valle de Biología y a la de Antioquia a Microbiología Industrial Ambiental. Ay, tú Y a las estudiaste tres aquí. pasé. Y yo decidí venirme para acá por cosas extrañas de la vida, terminé la de Antioquia. Yo no me acordaba que usted había estudiado acá en Antioquia. Yo estudié aquí en la de Antioquia, Microbiología Industrial Ambiental en la de Antioquia. Y bueno, ¿y qué te llevó a estudiar alimentos y nutrición? Bueno, ¿Por qué esa ramita? bueno, entonces empezó fue porque hice, bueno, la primera práctica la hice en investigación, todo muy genético, levaduras y demás, pues fermentación alcohólica. Y la segunda práctica la hice en una empresa de alimentos. Sí. Entonces, desde ahí, pues
me entró todo el tema de los alimentos y el amor pues por este mundo. Entonces yo dije, bueno, yo soy microbióloga y entré en la empresa pues como microbióloga, trabajé muchos años en el laboratorio de Sí, sí. microbiología y necesito algo de alimentos, entonces entré a estudiar alimentación y nutrición en la Salle. Entonces Ya. ahí en la Salle me entré en todo este tema de alimentos, muy bacano pues porque lo ves como desde otra perspectiva y también con el tema de nutrición, entonces qué realmente es bueno para ti, qué te sirve, qué no. Em, entonces terminé pues como haciendo esa Esa especialidad. especialización, Y sí. antes de que nos cuentes cómo fue el Magister, que es inocuidad de la salud, que es Bueno, porque es una palabra rara, entonces. bueno, inocuidad de los alimentos van entre ramas. Es que un alimento sea seguro de forma química, biológica y física. ¿Sí? Esos es como los tres tips que uno debe tener. Entonces, biológica es que no vaya a tener ningún microorganismo que vaya a enfermar, ¿cierto? Sí. Química es que no vaya a tener ningún contaminante que pueda también tener unas dosis elevadas de alguna contaminación química que se haya generado, sea por un detergente, sea porque tiene dosis muy elevadas de algún ingrediente químico o demás y que te pueda enfermar. Y físico es que de pronto no vaya a tener esquirlas de vidrio o que se haya ido un Ya, ya, ya. tornillo o que haya pasado algo físico dentro de la planta que se procesó ese alimento y entonces contamine el alimento. Que a veces uno llega y abre algo y hay como cerdas de cepillo o encontraste un tornillo, o sea, esas cosas pueden pasar. Entonces Y, eso es una contaminación física. que afecten las propiedades físicas tal del alimento. Sí, Exacto. entiendo bien, ¿cierto? Sí. Y ya que te llevó A a ir por inocuidad. sí, a irte por esa rama, porque debe ser compleja. Bueno, en inocuidad de alimentos, pues resulta que en toda esa carrera que yo llevaba en la empresa de alimentos donde trabajaba, empecé a tener como mucha información. Porque entonces yo fui auditor, soy auditora interna, auditora externa, auditaba proveedores, me tocaba meterme mucho en todos los temas de HACCP, pues que es lo que hace, que permite que no tengan nada de esos peligros. Entonces fui como que volviendo muy experta en ese tema de inocuidad y Mm. entonces yo dije, venga, bueno, y el Magister es muy de programas de saneamiento y en ese momento yo tenía todos los programas de saneamiento a cargo, que eran limpieza, plagas y residuos. Entonces lo hice también como por una forma de crecimiento Exacto, entonces profesional. yo lo vi también como una forma de crecimiento profesional y porque yo también veía como que ese mundo me estaba gustando mucho, que también como que estaba teniendo mucha información de ese tipo y entonces, bueno, me metí a hacer el magister, un magister que hice en pandemia. Ah, Entonces, tú eres graduada de sí, pandemia. un magister de pandemia. Muy interesante porque yo creo que en la vida real Ah, uno el sábado, el domingo tiene planes y yo literal estaba estudiando. no, pues, Yo trasnochaba. ¿Sabes? pero es que uno en pandemia, pues en pandemia del 2020, ¿qué hacía uno? Nada, encerrado Tan, en la casa. pues imagínate, yo me quedé sin trabajo en pandemia, como hasta junio. Sí, como 3, 4 meses así en pandemia. Y mi mamá me iba a poner a estudiar una maestría y yo, no, ma, yo ya no, yo con la especialización, yo, no, ma, yo ya no quiero estudiar más. Es que no, hágale, continúe eso que Normal, tiene y hágale. hágale. Y yo, no, ma, no, por lo pronto es conseguir trabajo, pues. Y me iba a poner a estudiar una maestría. Bueno, pero también tú, aparte, hiciste la maestría, te Sí, graduaste, sí. pero yo vi también que comenzaste a ejercer como docente, ¿o me Ah, equivoco? también, sí. Bueno, llegó una oportunidad a mi vida, más o menos hace 2 años, en una universidad que se llama la Universidad Digital de Antioquia. Se la recomiendo Sí. muchísimo porque es una opción muy buena para la gente que trabaja y puede pues hacer una especialización en su tiempo libre, en las noches, pues, Y y demás. pregunto, ¿es como una rama de la Universidad de Antioquia o es No, totalmente es diferente? totalmente diferente. Queda en la Mm. Alpujarra, o sea, tiene sede, una sede muy grande, muy bonita, donde uno reclama los pasaportes. Ahí Sí, al sí, sí, lado sí, sí, está la sí. Universidad Digital de Antioquia. Ah, y es solamente posgrados o pregrados. Ahí también pregrado. O sea, esa universidad nació para que la gente de la cárcel estudiara, porque es una Ah, universidad completamente virtual.
Entonces, pues, o sea, realmente nunca me ha tocado nadie, pues, que esté en la cárcel, que esté haciendo especialización. Me imagino que es más que todo para pregrado, pero para eso nació esa universidad. Es una universidad pública completamente, es de la gobernación, entonces tiene pues muchos subsidios, tiene muchas cosas pues y es realmente económica. Pero muy buen dato, yo no sabía que existía. Cuando yo leí, yo dije, yo creo que debe ser como una ramificación de la de Antioquia o algo así, es completamente me lo imaginé aparte y es de la gobernación de Antioquia, por eso se llama así y queda en la Alpujarra literal. Vea pues, ya saben, por si van a hacer algún posgrado. Hay muchas cosas para todas las áreas, pues no solamente este tema de de alimentos, sino que hay muchas cosas para toda esta gente de programación, pues de sistemas que están que está como tan de moda, pues que la programación en Python, bueno, un poco de cosas. Todas las cosas de eso. Bueno, María, y para entrar ya un poquito como es que sí que me pregunté, en el tema, ¿cierto? ¿Cuáles son los microorganismos como más comunes que uno encuentra en alimentos? O si me entiendes, pues como, no sé, la Escherichia coli o como se llame, no sé, yo hablando sin saber. Bueno, normalmente hay uno los clasifica como en dos partes, porque están los que pueden ser peligrosos para la salud, que uno los llama las zetas, enfermedades transmitidas por alimentos, que esos son como los más peligrosos y son los que uno pues debe tener en cuenta, y ahí están los que pueden ser deteriorativos. ¿Cómo así que deteriorativos? Que le pueden dar menos fecha de vencimiento a un producto, o que puede empezar a saber el producto feo, diferente, fermentado, ¿cierto? Entonces uno los divide como en esos dos, los que causan enfermedad y los que son deteriorativos. Entonces, los que causan enfermedad, hay unos pues que son muy conocidos, que son Salmonella, Listeria monocytogenes, y hay de la familia del E. coli, del Escherichia coli, hay una muy específica que es una E. coli enterohemorrágica, que esa literal lo puede matar a uno. Uy, es que... O sea, esos tres, Salmonella, Listeria y esa E. coli enterohemorrágica, son súper peligrosos. No, es que suena feo, suena peligroso. Sí. Y existen los deteriorativos que normalmente uno conoce, que son pues E. coli, los aerobios mesófilos, pues que son los que crecen a temperatura ambiente normal, Bacillus cereus, bueno, son como los que normalmente uno puede encontrar. Y ese tipo como de bacterias o de microorganismos, ¿dan en cualquier tipo de alimentos o solamente como en alguno en específico? Depende. Resulta que dependiendo del alimento, también existe el riesgo de que tenga o no tengas el microorganismo. Por ejemplo, los mesófilos sí pueden estar en cualquiera, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Bacillus cereus está muy relacionado con harinas, o sea, con alimentos que sean secos. Y Salmonella, uno puede tenerla, la puede encontrar, y han existido muchos casos en lo que son nueces, maní. Y existen pues, en el mundo muchos recalls de ese tipo, de gente que ha tenido situaciones, pues recall es que recogen el alimento porque encontraron ese microorganismo y entonces lo encuentran en ese tipo de alimentos. Hay dos referencias pues, que me vienen a la cabeza. Una, cuando yo estudié en la universidad, yo recuerdo un profesor de hidrología o algo así, hidráulica, o hidrología, no recuerdo. Y él nos decía, pues, de manejo de cuencas, bueno, yo no recuerdo, él por qué tocó ese tema, y él decía, no, es que no coman ensalada en la calle, que les puedes dar un ¿cómo es? Escherichia coli. Dile coli, es más coli, fácil. Bueno, Coli. Que le puede dar una coli, que eso, una lechuga mal lavada, lo mata a uno. Bueno. O sea, y él siempre como que lanzó el comentario, a mí se me quedó eso. O sea, el E. coli realmente tiene que estar en una cantidad muy alta para que a ti te dé una diarrea. Pero porque normalmente hay alimentos, por ejemplo el quesito, como es tan manual y en las manos nosotros... El quesito que el cuajada. El quesito normal, los quesitos que uno conoce, los quesitos. Pero el cuajada o el siete cuerdas. Todos los que son manuales. Todos los quesitos que llegan y cogen y empacan y hacen la formita con las manos, esos quesitos tienen cargas de coli. Y normalmente en la universidad, y los jugos que vendían en la Antioquia, por ejemplo, eso era lo que lo ponían a uno a analizar, como, ay, venga, quiere encontrar el microorganismo, ven,
ve por un juguito, ve Ay, por un Dios. quesito, y uno llevaba todo eso, lo analizaba y encontraba, venga, esto tiene coli, ¿qué es Sí, esto? sí, Y sí. yo que como esto todos los días, pero a mí no me da nada. Ah, las defensas, ¿Cierto? las defensas. Uno, las defensas, ¿cierto? Y otro es que realmente me va a hacer daño cuando está en una carga muy alta en ese tipo de Ah, microorganismos deteriorativos. ¿Por qué lo de la lechuga y por qué todo el tema de comer ensaladas en la calle es tan peligroso? Resulta que una de esas peligrosas, que se llama Listeria monocytogenes, sí. es un microorganismo que puede sobrevivir tranquilamente en refrigeración. Mm. ¿Sí? Sobrevive en refrigeración y le encanta todo lo húmedo, por así decirlo. Y uno de sus alimentos favoritos es la lechuga, ¿cierto? Ahí es en esos puntos en donde más se puede encontrar y en donde si tú produces lechuga, tú debes de monitorear ese microorganismo y en donde almacenas, debes De- monitorear las paredes, los pisos, o sea, todo. Y, Debes hacer análisis. y hay esa bacteria o esas bacterias que es lo primero que le atacan a uno en el cuerpo, no Resulta que sé, el estómago. o sea, hay unos que te pueden dar simplemente diarrea, lo que uno normalmente conoce, ay, me dio una infección Los gastrointestinal intestinales, sí. y entonces listo, me enfermé, todo bien. Pero resulta que, por ejemplo, ese microorganismo, tú empiezas a tener síntomas 15 días después. O sea, tú puede que no relaciones ni siquiera con qué alimento, qué fue del que comiste, Mm. que te generó eso. Y te puede causar una meningitis, que es que afecta todo tu sistema nervioso, literal, te puedes morir. Entonces sí es muy peligroso y por eso creo que tu profe te decía eso, venga, no coman ensaladas en la calle porque uno pues se puede enfermar No, es que tranquilamente y se puede morir y puedes terminar hospitalizado sin saber. es que en estos días, para no ir muy lejos, a uno de mis mejores amigos que vive en Cali, a Luis Carlos, le dio una bacteria en el estómago, no recuerdo, y a mi mamá también. Casualmente fue la misma, pero a mi mamá le había dado primero y se mandó un tratamiento que le afectó como las articulaciones, Sí. muy fuerte. Cuando al tiempo el parcero también me decía lo mismo, no, y le mandaron una dieta específica, un antibiótico. Eso le pegó una enflaquecida a ese man, pero Es increíble, o sea, es increíble todo lo que le puede dar a uno por descuido de uno estar comiendo en la calle. O sea, uh, uno a veces es como muy confiado y uno dice, yo listo, lo que se venga, porque yo tengo defensas, sí, gracias a Dios las tenemos. Porque realmente pasar. uno de primerazo, María, ¿cómo puede identificar que un alimento, no, imposible verlo por color, por... Es que ese es el problema de esos microorganismos. O sea, Ah, cuando los deteriorativos, pues es que tú ves el hongo. sí, Sí o sí, no, o sí, sea, sí, usted llega y coge el tomate de la nevera y lo mira y usted ve, ah, si sí, está de otro color, sí, está como blancuzco, como sí, verde, tiene pelos, ¿cierto? Usted los hongos los ve, o hasta a veces el cuando queso, el queso, o a veces los embutidos que uno los ve como con unas cositas blancas encima, ay, sí, 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 ¿cierto? sí, sí, Entonces sí, cuando sí, ya sí. están muy deteriorados pueden tener ese tipo de cosas y uno las ve y uno dice, ay, bueno, se dañó esto, ¿cierto? Hmm. Listo, hasta ahí todo bien. El problema de esos microorganismos, de esas setas, enfermedades transmitidas por alimentos que las denominan y esos microorganismos peligrosos, es que no generan ningún cambio. Ni en olor, ni en sabor, ni en Mm. color, en absolutamente nada. Y por eso es que son tan peligrosas. Entonces, ahí lo primero que vos recomendarías al uno, por ejemplo, hace el mercadito. Sí. O más bien, dime tú cómo es tu, pues, y cómo sería tu rutina, Mira, cómo es tu no. rutina, merca las verduras, Y las eso es des, y lo que llegas pasa, Sebas. O y lo sea, lavas, o cómo yo almacenas, tengo o no mucha sé. información, pero yo intento no ser tan empeliculada por lo No, si mismo. no, no Si no, tendrías yo no vida. tendría vida, o sea, porque realmente uno se puede Sí, empelicular. pero deben haber ciertos unos cuidados Hay cosas básicos. de cosas. O sea, yo, por ejemplo, con todo lo del supermercado, yo creo que confío plenamente con lo que está pasando en ese supermercado. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque son industrias grandes que sé que tienen muchos cuidados, muchas de ellas en algún momento yo las he visitado y sé cuáles son los manejos. Entonces, por ese lado, yo como que quedo un poquito tranquila porque sé cómo están manejando sus cosas, ¿cierto? sí, 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 sí. De pronto con las frutas y verduras,
¿qué les he recomendado? Realicen un proceso de desinfección. Utilicen el vinagre en la casa o una porción de hipoclorito en agua. O sea, si ustedes realmente quieren, si son de los que consumen la lechuga o ese tipo de cosas, hagan sus limpiezas antes de consumirlas o de guardarlas. Mi mamá fue la que la idea siempre de la lechuga, no, remójenla en vinagre y déjela Eso. remojada y tal Y cosa. y uno de los secretos de la lechuga con el vinagre es que resulta que hay algo, pues para mí es normal, ¿cierto? Como que existan animalitos, porque son cosas que vienen de la Sí. tierra, del campo, y con el vinagre salen esos gusanitos que a veces Uy, son de la sí, sí, lechuga. sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. hacerlo con vinagre yo creo que es una muy buena idea, porque salen todos esos animalitos que normalmente están en el campo. Ujú. Y uno que es con la guayaba, que uno dice, no, el Ay, el gusanito que le gusano. da el sabor al jugo. Uy. Y, como, Exacto. y las industrias como regulan el tema, pues industrialmente, eso como lo maneja, pues sí, cómo se maneja, o lo auditan cada tanto, pues como hay como Bueno. para uno medio tener una idea. O sea, yo creo que hay como niveles de industrias, ¿cierto? Hay industrias que apenas están empezando, entonces obviamente de pronto no le ven tan importante tener certificados de inocuidad porque ahí existe un certificado que es el HACCP, que es el que regula todos esos peligros, o nosotros los Mm. nombramos los peligros físicos, todos los biológicos, eso se llama HACCP, ¿cierto? Porque ellos tienen puntos críticos de control, entonces ellos como que regulan todo eso, ¿cierto? Entonces a veces algunas marcas tienen esa certificación. ¿Qué quiere decir? Que ellos en ese momento están regulando todo, o sea, lo biológico, lo físico, lo químico, todo, ¿cierto? Mm. Entonces hay empresas que ya han llegado hasta ese punto. Hay algunas que sí son empresitas de bodega, que apenas están empezando y pues están empezando, entonces hacen sus procesos y ya cuando logran llegar a ventas, pues más o menos que les dé, ahí sí buscan la certificación. Pero no hay una certificación como, Básica. básica, Lo eso. básico es, por ejemplo, la Secretaría de Salud, ¿cierto? O el INVIMA que van y hacen Sí, una visita y te dan como un permiso para que trabajes por lo menos, sí, ¿cierto? sí, O sea, el sí. INVIMA sí regula muchísimo todas las empresas de alimentos. Eso es como lo Mm. básico, ¿cierto? Eso Y es ya lo de ahí mínimo. va Y creciendo. ya de ahí ya van creciendo certificaciones. Ay, Entonces, eso es lo que uno cree. O sea, por ejemplo, las grandes cadenas buscan que sean siempre certificados en una buena certificación. eso se puede ver como en una etiqueta de un producto, pues que uno Algunos, compre el producto y que tenga el sellito. algunos lo tienen, Y eso otros y no. es un sello que pues yo he visto por productos, no sé, el de las salchichas tiene un sellito como azul. Como azul, Ah, es ese. es ese. Dice Sí, HACCP. sí, 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 sí. Esos son. Ah, vea. Esos son esos sellitos. Ya saben para No qué es todas las eso. empresas lo tienen. No quieren decir que no estén certificadas. Ah. Pero en algunas sí. Pues o sea, la mayoría de las cosas que uno compra pues en los grandes almacenes de cadena tienen sus certificaciones porque ellos son muy exigentes con ese tipo de cosas. En estos días estaba acá está Fiona, buscando que la consienta. En estos días estaba yo almorzando con los compañeros del trabajo y montaban un puesto nuevo de pescado. Y no sé, comenzamos a hablar de como de esos temas de alimentos. Y había una compañera que decía, no, hay un proyecto en La Guajira y ellos van mucho a La Guajira. Y comenzamos a hablar de platos como exóticos, o como de Sí. la preparación. Entonces, en La Guajira comen mucho chivo y otras cosas ahí. Entonces comenzó a la bióloga a hablar de esas que no, eso todo lo que sea frito, eso es más pasable porque uno ya sabe que ahí mató mucha bacteria. Eso sí es verdad, el frito acaba No con... acaba con todo. O sea, acaba con cierta parte, pero no acaba con No todo. acaba con No todo, o sea, acaba con todo. desmentió ese mito de que porque está frito... Pues o sea, sí puede ayudar muchísimo porque yo creo que muchos no nos hemos enfermado cuando vamos a la costa porque comemos pescado frito, Sí, sí. ¿cierto? Pero, ¿qué puede pasar? Que después de que lo friten, se contamine con Ah, con otra. microorganismos. Eso. ¿Cómo?
¿Cómo se puede Eso se llama contaminación cruzada. Entonces es como algo que yo les contaba pues como en el otro podcast que Sí, tuve con las amiguitas. porque por Y ese podcast es que yo lo invité. con el otro podcast de las amiguitas y yo les decía, miren, existen muchas probabilidades de tener una contaminación cruzada. Una es por manipulación. Digamos que el señor fritó el pescado, fue al baño, hizo de las suyas, no se Sí, lavó las sí. manos y tocó el pescado, lo pasó de un lado para otro, ya te contaminó el pescado, de alguna forma. La otra es, yo tenía otra preparación de un pollo y entonces llegué y lavé el pollo antes Sí. de hacerle cualquier preparación y entonces salpica la salmonela que tenía el pollo y cayó todo encima del alimento que estaba antes y entonces me generó una contaminación cruzada con el microorganismo que podía tener el pollo y cayó en el otro, ¿cierto? Sí. Esas cosas pueden pasar, ¿cierto? Y existen algunos microorganismos que dependiendo de la cantidad de la carga que tengas, o sea, nosotros lo llamamos carga, es porque hay muchos, 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 muchos. Sí, sí, sí. Cuando hay una carga muy alta, si no lo dejaron suficiente tiempo de fritura, puede que no maten el microorganismo. Y O entonces, puede que hay ciertos microorganismos que se encapsulan cuando están sufriendo ay, algunas situaciones críticas. sí, sí. Entonces ellos como que se protegen, entonces se encapsulan mientras están en esos momentos riesgosos de mucho frío, de mucho calor, y cuando ya encuentran situaciones que ya están como mejor y como a la temperatura ambiente, entonces Vuelven y salen vuelven y y se florecen. activan. Oh. Yo por ahí, pues no por ahí, pero uno que, pues sí, de la comida que uno compra en la calle, ¿cierto? Es que uno es muy kamikaze. Por ejemplo, es que uno, yo de aquí en Medellín, de Antioquia, ¿quién no ha comido carne de ventilador debajo del puente de por donde era el Cuchitril? ¿Cómo se llama esa avenida? De la... Ay, se me olvidó. Guayabal, De la Guayabal, de la Ay, Guayabal. amigo, nosotros vivimos por ahí, quitaron el chuzo. Sí. La Secretaría de Salud, desde ayer antier, los quitaron. Que sepan todos que en Ay. Medellín, si iban allá las carnes, las quitaron, no vayan, van a perder la ida. Pero yo creo que aquí todo el mundo fue. Por ejemplo, esas carnes, o bueno, lo que uno compra en la calle, que pues pasa el carro, pasa pues todo, Todo. uno se podría decir que come toda esa contaminación, toda esa polución, o no necesariamente. Sí, claro. Eso hace parte Del sabor. del sabor y de la contaminación física del ambiente, de química del ambiente. Y no, pues es Entonces, que... o sea, es que existen muchas cosas que se pueden, porque son tóxicos que empiezan a generarse y ese tipo de tóxicos se bioacumulan en el cuerpo. O sea, puede que en el momento tú te comes la carne y tú no sientas nada, Sí, pero sí, entonces sí. yo tengo el vicio de ir cada 8 días. De irme a Mm, tomar allá eso, entonces yo vuelvo y como, vuelvo y como y vuelvo y como. Y entonces eso se empieza a bioacumular en el cuerpo y cuando menos piensa uno, cáncer. Ay, jue madre, eso O le sea, puede hay desarrollar muchas, un o sea, es cáncer. que realmente uno para empelicularse, todo lo que tú quieras, entonces porque a mí me han preguntado, ¿y entonces qué puedo comer? Me Sí, estás no, diciendo que pues... frutas y verduras no, que porque están llenas de pesticidas. Me estás diciendo que las carnes no, que porque pueden traer salmonella, listeria y demás microorganismos y me puedo enfermar. Me estás diciendo que todos los alimentos que vienen empaquetados no, que porque son altos en grasas, en sodios, en etcétera, etcétera. Sí. Entonces eso que también me va a hacer daño y que me puede generar muchas cosas. Entonces, ¿qué como? O sea, realmente si tú te pones a hacer un análisis de todo, casi No, en toxicología, todo te puede todo es enfermar. malo. Todo es malo, todo te puede generar O por bueno, todo tiene X alguna o Y razón. bacteria. O por microorganismos, o por toxicología, o porque te pueden tener químicos que se te acumulan en el cuerpo. La arepa quemada. Esa también iba a preguntar, sí, porque uno tiene la parrillita, ¿sí me entiende? Y se Y le llega, quema y se vuelve fíjate, negra. Y sí, esa es la práctica. Llego yo y pa. resulta que todos esos humos generan un tóxico en el cuerpo y eso se acumula y te puede generar cáncer más adelante. Y una de Oh. las cosas que vigilan en INVIMA es que si tú utilizas humos, entonces ellos realizan unos análisis para ver si queda ese tóxico en el Uy, alimento. uy, María, no me voy a volver a comer una arepa quemada.
No, es que son muchas cosas, no solamente por la parte de microbiología, sino que uno le llega un montón de información por muchas, por pesticidas, por Sí, biología había y escuchado de demás. los pesticidas en las verduras que pues venían como con mucha, ay, yo no recuerdo lo que utilizaban para fumigar lo de coca y que eso lo habían suspendido en el gobierno de Santos, como que lo suspendieron por eso, pues porque la gente se estaba Claro, eso es enfermando. súper peligroso Ay, para la salud. y entonces el plastiquito que le ponen a la fruta para protegerla en el puestico de la esquina del trabajo. No, Eso sí, sí, eso sí. sí ayuda, pero no, o sea, búsquele el lugar donde se lava las manos el señor que le picó la No, pues fruta. ve uno O sea, si las uñas y tú me ya. preguntas a mí, yo te voy a decir o por un lado o por el otro. Ah, No, es que él protegió la fruta, entonces ya no le va a llegar nada de la polución del ambiente. Y yo te voy a no. decir, listo, dígame si el señor sí lo Sí, sí. picó bien. Porque en mi vida yo me dedico a eso. Vean, yo voy a las plantas y yo voy y miro las prácticas que tienen esas Sí, plantas sí. para saber si donde yo trabajo les podemos comprar o no. Entonces, eso es gran parte de lo que yo me he Ay, dedicado a la vida. Entonces, uno se vuelve súper observador con muchas cosas, porque tú a veces ves las cosas y las ves súper bien. Pero tú, como que uno empieza a coger como cierta malicia de las cosas y uno empieza a preguntar por ese lado, como, ay, venga. Pero entonces, espere, ¿y usted aquí en dónde tiene para lavarse las manos? Y venga, y este baño tan raro, este baño qué, este baño usted sí tiene, venga, y cómo así, y el que trajo el camión y entonces entra al lado de los que están en la planta, y la basura por y la ahí, vas, ay, o para lavarse las manos no hay jabón. eso. Entonces, gran parte de mi vida ha sido eso, ir a visitar plantas, ir a mirar y tener un poquito esa amarilla indígena en Sí. ese tipo de cosas. Y uno se vuelve muy, pues, o sea, a mí me dicen, ay, mira, este señor que está seguro, y yo soy como, pues, ten la seguridad tú. ¿Te ha pasado algo las veces que has comido allá? Por ejemplo, me vas a desmentir o mentir. En el mismo almuerzo que estaba con los del trabajo, que estábamos hablando de pescado, ellos decían, no, yo lo único que sé es que, decía una, lo único que sé es que el pescado, el bagre no se puede comer, porque es el pescado más contaminado del río. Que porque tiene todas las bacterias del río y que yo no sé qué. Y ella dijo, viejo, por más de que esté frito, eso tanta bacteria no creo que mate. Eso que... ¿Verdad? De lo del bagre sí, no sé. no, Pues la primera verdad vez. no he tenido como en mente lo del bagre, voy a buscar. Porque, o sea, yo que sé de lo del pescado, El mercurio, ¿qué? mercurio. Sí, El mercurio y muchas toxinas que pueden estar. ¿Por qué? O sea, sí, de lo que nosotros conocemos y sabemos de la vida es que en los ríos han utilizado mucho para el tema del oro y sí, entonces para todas esas limpiezas de oro utilizan mercurio. ¿Cierto? Entonces, mm, y eso realmente no es pues que tengan un espacio aparte, no, esas prácticas mm. las hacen en el río, Eso es ¿cierto? de la forma Entonces, más tradicional, entonces sí. en el río los peces pues van, vienen, vuelven y pasan por todos esos torrentes y empiezan a bioacumular y no es que los peces pues de todo el mundo, no, Sí, pero en sí. la piel se empieza a bioacumular y obviamente nosotros nos comemos eso, entonces ahí es donde podemos tener niveles de mercurio. Entonces ni siquiera uno decir de que no, me voy a comer el pescadito y le dejo la escamita. No, ¿me entiendes? Pues es que... Oye, uno cómo evita, hablan pues en el hogar de uno, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, hay un mito que me lo han dicho a mí, que el descongelar y congelar alimentos, que sí, eso es muy malo. Eso sí es malo, pues es como descongelar. Tengo la carne congelada porcionada. La sí. descongelo, saco mi porción y vuelvo y congelo. Y ese proceso es repetitivo. ¿Genera algo en el alimento? Sí. Bueno, Mm, entonces, normalmente siempre hablan es de mantener la cadena de refrigeración, ¿cierto? De sí. refrigeración o congelación. La idea es, cuando tú te vayas a consumir tu alimento, ojalá sea la porcioncita que yo voy a utilizar, la que me voy a comer, la paso a refrigeración para que se descongele y ahí Ah, ya la puedo utilizar y cocinar. Y uy. entonces dijo Sebastián, ay, venga, no me la comí, no, es que voy a pedir mejor domicilio, yo no voy a cocinar, qué Sí, sí. pereza. No, yo no voy a volver a meter a la nevera y la congelo. ¿Qué pasa?
cuando cuando está en congelación, Sí, la carne, el pollo tienen cierta carga microbiológica y existen algunos microorganismos que quedan ahí como atenuados, sí, sí. ¿cierto? Cuando yo ya empiezo esa etapa de Des- descongelación, ¿qué es lo que pasa? Empieza una etapa de proliferación de microorganismos, ¿cierto? Entonces, Mm, ellos se aumentan, se aumentan, se aumentan, se aumentan, y entonces cuando yo ya los saco, la idea es que yo ya haga el proceso de cocción porque para poder evitar, pues, como matar lo que esté sí, ahí, sí. ¿cierto? Si yo cojo y lo tengo aquí, en el pollito de mi casa, ya empezó un proceso de proliferación de esos microorganismos que estaban atenuaditos en la refrigeración o en congelación. Y entonces yo vuelvo y lo meto. Entonces, ¿qué está pasando? Como congela uno todos los microorganismos que alcanzaban a O, nacer. o usted llegue y le está pasando todos los bichos al resto de su carnita y el resto de su nevera que tenía. Entonces la idea es no hacerlo. O sea, si tú lo quieres hacer, hazlo. No, no, Hazlo normal, pues no te pero ¿sabes pasa yo cómo nada. descongelo la carne? Es que yo no la dejo, por ejemplo, la carne de mañana debería haberla sacado ya y haberla dejado, ¿cierto? Pero no, yo por ejemplo me voy a hacer la comida, ¿cierto? Y la carne no la dejé descongelando, entonces llego, la dejo un ratico afuera, 1, 2 horas, ya cuando está como más sueltica, saco la porción y la descongelo Y y, vuelves y... y la que, pues, vuelvo para la nevera. Pero no tenía bien claro el proceso que para descongelar bien la carne, que quede como bien pues, Sí, por eso. descongelada, como bien, pues, en un proceso de trato de alimentos bien, eres en la nevera. Exacto. Ay, Claro, y uno por facilidad hace eso. Uno dice que, ah, bueno, listo, ya se descongeló un poquito, sí, parto el pedazo que necesito y cocino y vuelvo y guardo. La idea no es esa. O sea, la práctica de las mamás de empacar sí, en bolsitas sí, sí, no sí. solamente es una práctica por facilidad, sino también es de evitar ese tipo de contaminación cruzada. Bueno, y yo tengo mis lentejas. Ajá. Es el mismo, mis lentejas congeladas. Es el mismo proceso, pues pasar abajo y sacar, y ya después de estar descongelado, sacar mi porción y volver arriba. O eso también es malo, no descongelar y congelar Eso es como, lo otro. Resulta que no solamente por microorganismos, sino por la parte de los nutrientes, cuando yo congelo el alimento, también está haciendo pérdidas nutricionales. Es que es mm, muy loco porque los nutrientes se pueden perder hasta con el simple hecho de pasar el cuchillo mm, o cuando yo licúo. Entonces es muy teso, porque no solamente es como por el lado de los microorganismos, sino que también es por el lado de los nutrientes. Las lentejas, pues la idea es, ojalá tengas tu porcioncita separada de lo que vas a comer en el día, descongelo, no es necesario porque sí, sí, obviamente las lentejas ustedes mismos las pueden cocinar, estén congeladas o no, ustedes mismos las meten en el fuego y no va a pasar nada. sí, En sí, cambio sí. con el cárnico no es tan fácil. Con el Mm, cárnico obviamente usted tiene que esperar porque entonces se va a demorar horas mientras eso se descongela para poder cocinarlo, sí, 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 ¿cierto? sí. Mm, pero con las lentejas puede pasar eso. O sea, si yo, ojalá poder comerme todo fresquito, a veces pasa, a veces no, pero si yo soy de las que guardo, intentar guardar Porcionado. las porciones como son, las porciones del día y simplemente ya las cocino. Yo recuerdo hace muchos años había un programa, yo no sé si a ti te tocó, si somos contemporáneos, Sí. se llamaba Mecánica Popular para Niños, hace años. Y yo recuerdo que ahí vi un mito, que uno, o un mito no, sí, era un mito, que con el cuchillo ellos cocinaban y que con ese mismo cuchillo, o sea, hacían todos los alimentos, o sea, partían la carne, no sé, el plátano para las tajadas, la ensalada, la lechuga, y como que analizaban ese cuchillo y tenía todas las bacterias del mundo, que el deber ser era corto, Lao. guago, corto, lao, ay, no, o sea, Entonces, eso era lo que yo te decía ahorita, del mismo pescado que hicieron el pollo, todo eso se llama contaminación cruzada. Y por ejemplo, en la familia mía, pues hay una familia de sí, sí, Chinchiná y muchos son ingenieros de alimentos, y entonces todos dicen que, ay, esta también es CC.
todos hablamos de contaminación cruzada, porque obvio llegamos a las casas, todos después de haber estudiado las carreras, llegamos a las casas, ay, no, no, mamá, no vas a hacer eso, que eso es contaminación cruzada, los CCs. Entonces, esa es una de las tantas metodologías con las que yo contamino el alimento, ¿sí? Porque hay algunos que tienen una carga más alta que otros. Hay unos que se cocinan y hay otros que yo me los como frescos, Sí. ¿cierto? Entonces, los que normalmente yo cocino, probablemente son los que tienen cargas más altas que los que yo no cocino, ¿cierto? Entonces, cuando yo, por ejemplo, pico el pollo y con el mismo cuchillo voy y pico el tomate, yo soy de esos. Estoy pasando todos los microorganismos porque el pollo puede tener más riesgo de tener bacterias, pues lo que te decía, las que causan enfermedad. Y entonces yo estoy pasando todos estos bichos aquí a la lechuga, al tomate, entonces me los estoy comiendo puritos, vivitos, porque al menos yo el pollo ya le hago un proceso de cocción. ¿Cierto? La lechuga y el tomate, no. Esa que de cuenta lo estoy asemejando como en esa película de Mi novia Polly, que el man, ya sí sabe la referencia, que el man es un corredor como de riesgos, y que él no comía maní del bar, que porque cuántas personas no metían la mano al maní. Uy, yo me imagino algo así. Entonces, la idea siempre es, los utensilios que yo utilicé, pues hay mucha gente, por ejemplo, yo soy una que Julián, mi marido me dice, María Alejandra, ¿qué es el montón de cosas que utilizaste para hacer un huevo y una arepa? Sí. Porque yo cojo un cuchillo para una cosa, cojo otro cuchillo para otra cosa, cojo esta tabla para esta cosa, este plato para esta cosa. Y la idea es esa, utilizar los utensilios diferentes para esas cosas que van para cocción, esas cosas que son frescas y van de cocción, sí. Y otras muy diferentes para lo que son las frutas, las verduras. Ojalá, muy bueno tener tablas diferentes, pero pues uno no llega hasta allá. Pero sí tener un muy buen proceso de limpieza y desinfección. O sea, el secreto en todo este tema de microorganismos siempre va a ser la limpieza y desinfección. Y hasta en plagas. Pues porque si tú tienes tu cocina súper limpia, la mantienes súper bien, tú no vas a ver un solo bicho. Eso sí es verdad. Bueno, y es que, uy, no, ya me dejaste a mí que cada vez que haya a lavar cuchillo. Porque yo nomás, y tengo solamente uno que tiene el buen filo que me corta todo. Bueno, lavarlo, pues hacer una buena limpieza y desinfección. Ojalá hacerlo en momentos diferentes, por lo que te decía que puedes salpicar todos los... Pilas con Fiona. Todos los microorganismos del pollito, de la carnita, todo eso puede caer en las lechugas frescas, en todo lo que tengas fresco, entonces hay que tener cuidado, ojalá hacerlo en momentos diferentes, o sea, primero lo fresco y después lo que va a cocción. ¿Uno qué riesgos puede, como en esas cuestiones de microorganismos o en alimentos enlatados así? Pues el único riesgo es que fecha de vencimiento y ya, o que de pronto en la lata, lavar la latica. Bueno, ahí vino algo muy famoso hace muchos años. No sé si tú has visto, la mayoría de la gente lava las latas de cerveza. Sí. Resulta que existe el terror, o no sé qué habrá pasado en algún momento, porque eso sí no me tocó, porque ya cuando yo empecé a estudiar ya lavan las latas. Sí. Claro, donde almacenan las cervezas no son lugares pues que sean súper limpios, sino que son bodegas normales, porque son alimentos que son cerrados, están enlatados perfectamente. Y resulta que pues existen las ratas, entonces las ratas orinaban, pues orinan en cualquier lado, y como que a alguien le surgió o le pasó que le dio una leptospirosis, que es la enfermedad que transmiten las ratas, los roedores. Sí. Y se enfermó mucho, entonces de ahí en adelante todo el mundo como que quedó en la cabeza con eso y ya todos lavan las latas. Pero buena costumbre. Muy buena costumbre porque sí, o sea, realmente eso puede pasar. O sea, si tú ves como las bodegas donde almacenan eso, son lugares pues normal, bodegas que no tienen ningún cuidado, eso es abierto y todo, pues no es que sean... Y el mito, María, de la fecha de vencimiento, de que se venció, por ejemplo... El 10 se vence ahorita, estamos a 7, se venció el 10 y me lo va a consumir el 13, el 14, que dice, no, eso hágale que no pasa nada, eso
Le ponen la Los fechita, pero es no que tienen, terminamos un tienen tema. una... Ay, El de ¿cuál? las enlatados. Por Que si eso. está seguro, espere, pero Ah, vamos a bueno. hablar de dos temas ahí. Ok. Ojo con los enlatados que vayan a tener alguna bolladura. Porque cuando existen enlatados que tienen abolladuras, Pero, existe más riesgo de que puedan tener microorganismos patógenos. pero ¿por qué? Pues porque hay veces a mí me pasa que compré mi frijolito enlatado, se Intenten. me cayó por ahí Ah, y bueno, pero ¡pum! fuiste tú. Es que hay Sí, veces sí. uno no Ah. sabe cuánto tiempo pueda llevar la lata y entonces esas superficies empiezan a tener microfugas. Y por ahí puede introducirse microorganismos y te puede generar una enfermedad. Entonces uno que a veces Ay, piensa, no, yo voy a jue... comprar un enlatado porque es que el enlatado es súper Pucha, sí. seguro. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Los Que no... enlatados llevan un proceso de cocción muy alto, Sí, más de lo que normalmente tiene uno en la cocina y en lo normal. Entonces, pues ahí tienen como un proceso de esterilización, por así sí, decirlo, y ya lo llevan a enlatar. Entonces son procesos que son realmente seguros. Pero dentro de eso, ¿qué puede pasar en el transporte o algo así? Puede pasar que tengan abolladuras. Entonces en esas abolladuras se generan algunas microfugas y pueden ingresar algunos microorganismos Mm, patógenos. pero buen Entonces ese es dato. como el riesgo que uno puede correr con los enlatados. Bueno, y en cuanto a fechas de vencimiento, yo lo hablo desde mi experiencia, ¿cierto? Sí, sí, Eh, Normalmente uno hace estudios de vida útil, ¿sí? Entonces son unas cámaras que hacen, es como una aceleración del proceso del alimento en el tiempo, sí, ¿cierto? sí. Entonces uno calcula, dependiendo de lo que se demore ese alimento, lo revisa, le hace análisis microbiológicos, físico-químicos, lo prueba, lo manda a paneles sensoriales para mirar cómo va ese producto y ya cuando uno ve que está como cayendo ese proceso de que el producto está bien, que tiene calidad, que está inocuo, que todo está bien, cuando uno ya ve que va como decayendo el proceso, que ya está empezando a saber diferente, Sí, entonces uno dice, venga, ah, bueno, lleva 7 meses, yo puedo decir que este producto me va a durar 6 meses, siempre hay ¿cierto? como un factor de riesgo o de seguridad, como por así decirlo. O... No, Pues la idea no, es, o sea, como siempre les he dicho, o sea, si está una fecha de vencimiento pues por establecida, algo. intenten respetarla. O sea, ¿qué puede pasar? Que hay, todo depende de tu opinión. Compraste el pan, se pasó el día de vencimiento. Yo lo veo bien, yo me lo voy a comer. Listo, cómaselo tranquilo. Puede Ah, pasar, o sea, hay cosas que tú las puedes ser objetivo y digamos que es un pan que estuvo cerrado, está bien almacenado, o sea, sí, yo sí. puedo saber y decir, no, me lo voy a comer, yo siento que esto es un alimento que está seguro, está bien y Que no no va a le tener vio uno problema. no le vio uno ningún hongo, ninguna, visualmente pues. Eso, o sea, es ser objetivo también y mirar si, si me lo puedo comer o no me lo puedo comer, o sea, eso también depende de uno. Yo, María Alejandra, soy una que he sido muy loca con respetar las fechas de vencimiento y, por ejemplo, yo soy de las que voy a la nevera de mis papás y llego y arranco para la basura. Para... Ay, ¿qué es eso? No, mami, es que ya todo eso se venció. Ah, bueno. Pues entonces como que, bueno, bueno. Y en cuestión, bueno, eso como en temas de microorganismos, ¿cierto? Y en cuestión de nutrición, como los alimentos así procesados, que tan buenos o no tan buenos sean como para uno. Bueno, todo depende o sea, em, yo siempre he dicho, o sea, si tú estás haciendo una dieta, si estás intentando llevar una alimentación balanceada, intenta que sean alimentos, pues, frutas, verduras, o sea, que sean de cocción, que tú hayas hecho Frescos, frescos, ¿cierto? sí, sí, Porque sí. la mayoría de las cosas que están procesadas, son ultraprocesadas, tienen conservantes, colorantes naturales o no naturales, o sea, tienen un montón de factores que aunque tengan algunos nutrientes, pues Sí, no van a ser tan saludables como el alimento como como tal tal. fresco que yo compre. ¿Cierto? O Mm, sea, siempre hay que hacer como que ese énfasis en que si yo voy a consumir estos alimentos, siempre intentar que sea lo más fresco posible. hoy en día, pues que no sé hace cuánto está esa ley, pero hace algún tiempo ya veo que vienen
unos sellos Los sellos. que dicen, yo no sé, exceso de sodio, Exceso de exceso sodio, de grasas, exceso de no sé qué más. de azúcares, de Eh, edulcorantes. uno cómo lee o cómo interpreta la etiqueta en los alimentos, no solamente pues esos sellos como tal, sino pues, la etiquetica que uno ve ahí, esto tiene tantos por gramo, tanto de azúcar, tanta sal, uno cómo lee eso, cómo identifica uno de Bueno, que normalmente están los sellos súper grandes y yo no sé si ustedes han visto que hay cosas que uno creía que eran pues súper saludables y eran sí, marcas que uno creía que eran súper saludables y resulta que tienen ya su sello gigante. me Entonces, pasa. por ejemplo, a mí me ha generado mucha controversia porque, por ejemplo, el aguardiente es bueno o es malo. No, pues eso tiene exceso de azúcar, pues si ya se ¿Y le has caña visto algún sello en algún de momento? eso. Uy, no, No no, no tienen, tiene, no tienen. eso no Y tú sabes tiene. si es bueno o es malo para tu salud. No, pues eso es malo. Es Pues, malo. y En eso que dices que exceso. hay aguardiente sin azúcar. Bueno, entonces ha sido muy controversial todo el tema de los sellos. Y es importante porque obviamente de pronto la gente no estaba tan consciente de Sí. que esos alimentos eran altos en azúcares y de pronto pues sí tenían alguna cantidad. Em, ¿Por qué vino esta ley? Esta ley pues viene desde hace mucho tiempo en otros países y en Colombia no se había establecido. Pero ahí pregunto, Ajá. así, hay estudios de los otros países que corroboren que poniendo esos sellos sí salió algo positivo de eso, pues que de pronto sí haya reducido la obesidad o no sé, o la diabetes, o, pues como indicadores que de pronto sí respalden el... No, no No, sé. no, La verdad no lo tengo en mente. no, no, o sea, pues Pues lo sé, es como por la gente que yo, conozco y que de pronto se abstienen un poquito como, ay, eso tiene azúcares y yo no sabía, o está alto en sodio y yo no sabía, o sea, hay muchas cosas como que la gente como que le ha sí, generado, sí, sí, porque el de las gaseosas, por ejemplo, sí vi por ahí que en otros países como, lo regulan. pero sí como que lo sustentaron, como que pusieron eso y, ah, no, sí, mira, es que un año de haber puesto el sello, sí bajó la diabetes o la obesidad tanto, pues, No, no, como un no indicador. tengo ese estudio en mente, pero sí, creo que sí genera algo en el Sí, consumidor, ¿cierto? ¿Cómo interpretar todo este tema? A ver, si ustedes ven, están pues los sellos gigantes en la parte de adelante y atrás están los ingredientes. sí. Siempre, siempre el primer ingrediente es lo que más tiene ese alimento, entre el primero y el segundo. Por ejemplo, unas papas fritas, entonces lo primero que aparece es papas y en el segundo es aceite, ¿cierto? El primero que aparece es aire, Y aire. si es más aire que papas. Y Ah, aire también. Bueno, desde ahí en adelante empiezan a surgir el resto de los sí, sí, ingredientes, sí. que es lo otro que también escucho mucho de las amiguitas que hicieron el podcast pasado. Ellas siempre dicen, ve, si tú vas a consumir un alimento que es procesado, intenta mirar los ingredientes. Si tú empiezas a mirar que hay un montón de nombres extraños que tú no conoces y que son diferentes, esos alimentos de verdad intenta no consumirlos porque ya son otras cosas diferentes que le echaron, son químicos o son otras cosas diferentes, entonces intenta que sean como legibles, que sean alimentos entendibles, ingredientes que sean Y que entendibles. uno, pues, que uno tenga alguna recortación de algo, como, no sé, pues, azúcar O o stevia, stevias o sucralosa y no sé eso, qué. que le genere, pues, que uno sí lo asemeje Exacto, con algún con otro algún. alimento, ¿cierto? Ya está como tal la tabla nutricional. Entonces, la tabla nutricional que dice cantidad de azúcares, cantidad de sodio, grasas totales. Entonces, eso siempre tiene que estar, en la parte de arriba dice la porción. Sí, ¿Cuál porción tiene? ¿Cierto? A veces uno compra un alimento y es, no sé, de 500 gramos, de 200 gramos y la porción dice que son de, no sé, la porción es de 50 gramos, sí, sí, ¿cierto? sí. Entonces uno lee y uno dice, ay, ve, esto casi no aporta calorías,
pues esto, ¿cómo así? Ah, bueno. Entonces esto está calculado y dependiendo de la porción que se vaya a consumir, una persona normal, y uno llega y se come todo el paquete. Sí, es que yo veo eso, una porción, pero es que una porción mía es todo el paquete. Sí, Exacto, una sentada mía es comerme todo el paquete, exacto. entonces Entonces muchas veces pues uno se tiene que de- regular con ese tipo de debería cosas. decir más bien como todo el total de calorías que tenga el producto como tal. Exacto. María, una pregunta, mitos que tú hayas desmentido o corroborado como en toda tu trayectoria de estudio, de vida profesional, como no sé, pero algún mito, Un no mito. sé, que me ocurre. El de, bueno, no, el de la guayaba, el de que el de si el aguacate para probarlo le entierran la uña. No mentiras, pero algo así, o que hayas visto, o no mito, pero algo charro así que hayas visto y que No, pues charro no, o sea, realmente todo ha sido muy en peliculador. sí, Sí, pues por ejemplo, una de las cosas fue, y siempre es como que llevan, o sea, los profesores son muy, son peores son peores que yo, siempre. Entonces, uno llegan a la clase de, bueno, ustedes sabían, por ejemplo, el tomate. El tomate uno lo ve de un color diferente, como que le está empezando a dar un hongo, entonces uno qué hace, llega y le quita el pedazo y se come lo otro. Sí, Llevaron un sí, estudio yo que hago habían eso. hecho en la universidad, yo no sé cuál, que decía que por ese punto en donde el hongo empezó a consumirse, ese tomate, por ahí puede ingresar salmonela y te puede causar enfermedad. No, pues pucha. Entonces uno es como, ay, pues yo hacía eso en mi casa. O sea, literal, yo hacía eso. La otra, las arepas. Las arepas que uno a veces les ve el honguito. Ay, un honguito. Y entonces yo Sí, llego y la parto, ta, sí, la parto en la mitad sí, boto el hongo. y boto el hongo y como el resto. Resulta, No, resulta que adicional al hongo que estaba ahí sí, presente, puede sí. que el hongo no te cause nada, pero resulta que los hongos generan unas toxinas que son denominadas micotoxinas. Mm. Y esas micotoxinas se acumulan en tu cuerpo y te pueden dar cáncer. No, o sea, aparte de la arepa quemada, también el hongo que sale en la arepa y el hongo del queso. Y el hongo, no, pero el hongo, el queso sí, pues te comes un... No, pero como los Ah, franceses o no sé, bueno, que el no. Pero es que honguito, esos, esos son los que nosotros llamamos deteriorativos, ¿cierto? Porque son hongos o son microorganismos, bacterias, que causan procesos de fermentación. Entonces ahí el riesgo no es tan ok. alto Mm, como el que uno ve. Pues si tú ves, mira que esos quesos casi sí, siempre sí. son sellados, tapados, y ellos lo abren, es como para que ese queso tenga ese Ah, proceso de fermentación. Son procesos diferentes. María, tú comes en la calle, no, Sí, seriamente. claro, sí. Y tú eres de las que, por ejemplo, que vas a Cartago y para en Cerritos y que te la piña y que y el pedazo. No, No, pues esas cosas sí no. no. O sea, Hace muchos años no hago eso, ni, literal. ni un O sea, puestico. literal, si lo he hecho, hemos comprado la piña y la picamos en la No, casa. ay, pero entonces tú. Pues, o sea, no es como que no me acuerdo No, de que y. ay, deme No, no. un vaso de piña, O, no o que sé. vayas, salgas de la oficina y te compres la frutica ahí al señor del frente, nada. No. Y comer en Hace la calle, sí, en años no fue. restaurantes normales, sí, no común y Sí, corriente, normal. nada así como de algún raye que digas, uy, si habrán lavado bien esa ensalada, esa lechuga, no, eso sí. No, yo le echo la Bendy. Pues en serio, es que uno le puede ir mejor comiendo en la calle y no te pasa nada. Y puede que en el restaurante super guau te enfermes. Eso ha pasado, o sea, casos de eso hay por Sí. montones. Ay, jue madre. Y casos de recogidas de alimentos y gente que, o sea, toda la gente que fue al restaurante ese día, todos terminaron en el hospital. Mm. O sea, existen muchos casos de eso. Ay, Y no, mentiras restaurantes que sí. reconocidos. O sea, en Colombia hay muchas noticias de eso. No, Creo que pues, pasó en Cartagena. no les voy Eso a, puede pasar. no, les voy a contar, pero no les voy a contar en qué empresa. Pues yo trabajé en una empresa donde también era como hacía mantenimientos locativos. Y la empresa tenía unos locales en unos cadenas de restaurantes conocidos
o conocido acá en Medellín. Y llegó Salubridad y como en la inspección, yo no sé si es una inspección sorpresa, no, alguna inspección Casi de siempre las que son hace, sorpresa. pum, sellado, porque había un nido de cucarachas, ni el hijo de puta, sellado por una semana y nos tocó hacer un poco de adecuaciones. Y yo dije, porque yo iba a comer mucho, yo dije, ya no vuelvo a ese restaurante, ni a bala, ni a los otros, pues. Ni los vecinos. Sí, no, ni a los vecinos, ni a los vecinos, ni a los otros, pues, en los distintos puntos que tengan o abran, no voy, y no volví, no me empeliculé. Y uno mismo, pues a nosotros, al equipo que nos tocó hacer Hacer las como la adecuaciones, pues, para levantar el sello, pero no, uno ya queda muy rayado. muy Bueno, claro María, para ir terminando, recomendaciones para los alimentos, para la nutrición, para todo en la para todo en la vida. vida. em, no se De lo que más. peliculen, o sea, realmente ya escucharon esta charla, pero no se peliculen, o sea, vivan, porque yo también siento que a veces uno mentalmente como que dice, ay, Sí. esto me va a enfermar, y preciso, te enfermas. Ah, hablando de Em, eso, ya sí, anécdota. Bueno, antes pues ya que tocó el tema, uno hay veces como que se comió algo y se enfermó, pues, y uno se enfermó, pero uno siempre le echa la culpa a lo a lo último que último, se comió. Por lo general, no, no es así. no, puede ser 24 horas antes. Pues era lo que te decía, por ejemplo, con la listeria, 15 días antes, o sea, te empezaron los Ay, síntomas sí, 15 porque días después. uno por lo general, uno le Le echa echan la la culpa culpa a a lo lo último. último. O sea, usted tiene que empezar a evaluar como cuál fue el alimento más riesgoso que yo me comí. Me dio esto, que dentro de estas 24 horas más o menos, qué fue lo que yo realmente me comí. Me comí en la calle, o una carne, o una ensalada. O sea, que, porque uno de las cosas de la casa realmente uno confía, porque normalmente uno pues Sí. come en la casa todos los días. Entonces, si tú, de algo que hayas comido en la calle. Y si uno manipuló mal los alimentos en la casa, pues yo creo que ya tiene las defensas. Ah, sí, tiene la microbiota, la propia microbiota de uno, yo Sí. creo. Ah, bueno, En vez de bueno. la microbiota de la mamá que le Mm, cocinaba a uno, pues no, esas cosas sí no, Ah, bueno. realmente. María, algo más que nos sea compartir, decir. Mm, no, una es esa, no se empeliculen tanto, o sea, si ya van a comer en la calle, ya, esto me va a caer bien, esto me va a nutrir, todo va a ser maravilloso. Lo otro es, mucha gente yo la veo muy, muy con lo de los sellos y están satanizando mucho los alimentos por ese tipo de cosas. Y en estos días pasó con una marca que ve, le quitaron los sellos y antes tenían. Sí, Resulta que muchos alimentos están fortificados con vitaminas, con minerales, con nutrientes y te aportan nutrientes y ya esos claims pues que decían aporte de calcio, aporte de no sé qué, ya no sí. los pueden poner porque están los hechos, ¿cierto? Ah, Entonces si tú digamos, yo soy fiel consumidora de este polvo chocolatoso y me lo quiero comer y está lleno de sellos, o sea, tú ya sabes y siempre te lo has comido, te ha ido bien, ¿por qué no consumirlo? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas sí. que yo digo, sí, o sea, normal, consume tu alimento, sí, siempre, o sea, es que él no ha cambiado porque le hayan puesto el sello o no, es el mismo alimento de siempre, Ah, ¿cierto? ¿Qué sí. está pasando ahora con las industrias de alimentos? Que llegó el impuesto saludable. Entonces, si tú vendías tu producto normalmente y es alto en sodio o alto en alguna otra propiedad, te Sí. están cobrando un impuesto, ¿cierto? Entonces, lo Mm, que están buscando ahora las empresas de alimentos es reducir eh, el consumo es reducir, están reduciendo el consumo porque claro, la gente más está, caro. uno, está más caro, dos, tiene sus sellos. Entonces las empresas de alimentos lo que están buscando es bajar como todas esas cositas que tenían que está haciendo que salga con esos sellos para uno poder poner los claims que diga que es nutricionalmente con esto, con lo otro. Sí. Y dos, para que no les toque todo el tema de impuesto saludable y no le afecte tanto a él y ni al consumidor. Eso es como un tope, pues, como de cero a tal, no requiere sello, y de tal a tal, sí. Exacto. Bueno, aprendimos. Entonces muchas veces
hay cosas que ustedes se van a dar cuenta y van a saber diferente a lo que sabían antes. Pues no mucho, pero sí, se van a dar cuenta. Bueno, no, gente, acá tuvimos a María Alejandra García, una experta, ya vienen en alimentos y en manejo de alimentos. Espero no salgan tan psicoseados como yo. Ya no volver a comer ni chontaduro, ya no. No mentiras. Bueno, muchachos, esto fue hablando de tu DNA. Suscríbanse en el canal, ya saben. Muchas gracias, María, por estar acá. Con gusto. De verdad, aceptar esta charla. Y